El ministerio El Cairo de Dios presenta al evangelista Franklin de los Santos con una palabra viva, salvación y vida eterna en tiempo de apostasía. En el capítulo 1 ya tú estabas derrotado. En el capítulo 2 de tu vida ya tú estabas para morir. Pero en el capítulo 3 de tu vida, Cristo Jesús se levantó de entre los muertos para darte vida y vida en abundancia. Dicha actividad será efectuada en el mes de diciembre del 2021. Dios te bendiga. A Dios sea toda la gloria, la gloria, la gloria, la gloria. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Glorificado sea Cristo para siempre. Aleluya. Aleluya. Y como ya hemos anticipado y haber dicho que en el capítulo 1 Dios le da un mandato a Adán. Vamos a la escritura en Génesis capítulo 1 verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, ahí comienza el mandato, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sosegadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueve sobre la tierra. Ahora mudémonos al verso 30. Verso 30. Y cuando Dios le da el mandato a Adán, entonces Adán comienza a depender de una palabra en el capítulo 1 de su vida, después que Dios lo formó. Adán comienza a enseñorearse de todas las cosas que Dios había puesto en su mano. Yo sé que Dios en el capítulo 1 a mucha gente le puso responsabilidades y a muchos no le puso nada. Pero cuando Adán comienza a vivir el capítulo 1 de su vida, después de que Dios lo formó con sus manos, entonces hay un levantamiento interno en Adán. ¿Por qué un levantamiento interno en Adán? Porque la Biblia dice que cuando Dios le creó a Eva, dice que tomó una costilla de Adán, dice que echó un sueño profundo. Dios es médico de médicos. Antes que hubiese anestesia, Dios dormía a la gente. Bendito sea Dios. Y cuando tomó esa costilla de Adán, formó a Eva, la cual la llamó varona. Porque del varón fue tomada. Y cuando hablo una lucha interna, porque Eva viene dentro de el mismo Adán, carne de su carne. Como dice que Dios le dijo, esta hora es carne de tu carne. Y esta mujer fue tentada por la serpiente, que hoy en día la conocemos como diablo, que el Señor los reprende. Ese es el capítulo 1. Cuando comienza la integridad, la pureza de un hombre ante un Dios que es perfecto. Y la Biblia relata que la serpiente visitó a Eva. Y le relató en el capítulo 1 de la vida de esta pareja, con que Dios ha dicho que no comáis de esto y de esto y de aquello, del árbol de la ciencia del bien y el mal. Lo que pasa es que Satanás nunca te va a venir con palabras vacías, siempre te va a venir con palabras que tengan peso.
palabra que Él sabe que te gusta y que por tú ser fiel a Dios, te niega tu carne a esos deseos. Yo no sé quién está viviendo el capítulo 1 o quién está siendo tentado por mujeres o quién está siendo tentado por negocios extraños o quién está siendo tentado por fábulas de este mundo. La Biblia relata que Eva comió de aquel árbol llamado la ciencia del bien y el mal. Y Adán también comió de aquel mandato que Dios le dijo que no comiera. Entonces los hombres en este tiempo quieren superar a Dios, los científicos, etcétera, etcétera. Pero ese es el capítulo 1 de un hombre que Dios formó y lo puso, amado, lo llenó de gloria. Usted sabe lo que dio a usted ponerle todo en sus manos. Ponerle dio a Adán que le ponga nombre a los peces. Oiga, amado, peces que usted lo ve y usted no sabe ni cómo se llaman. Usted ve animal y ve aves que usted y yo no sabemos cómo se llaman. Pero Dios le plació en el capítulo 1 de la vida de Adán, de que Adán les pusiera nombres. Qué sabiduría tan sublime Dios le entregó a Adán. Se lo entregó todo. Aquí vemos personas, amados, que Dios nos le entrega todo en el capítulo 1 de nuestra vida. Pero entramos al capítulo que a donde yo quiero llegar contigo en este precioso momento. En el capítulo 1 hubo detención. En el capítulo 1 hubo muerte. En el capítulo 1 hubo de todo. Pero hay muchos que en el capítulo 1 han rebasado la tentación. Hay muchos que en el capítulo 1 han sido fiel. Pero hay muchos que no hemos sido fiel. Dios premia la fidelidad. Por eso su palabra dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Cuando dice nosotros, es porque hay alguien más al lado tuyo. Porque, amado, si yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, y yo soy infiel a Dios, pero en mi casa hay alguien que es fiel, entonces Dios va a recompensar mi infidelidad a Dios por lo que yo tengo alrededor. Es necesario que tú entiendas que en el capítulo 1 de tu vida va a pasar, pero ¿cómo lo va a pasar? Y en el capítulo 2 vemos la desgracia que entró al huerto del Edén. Vemos cuando Dios visitó a Adán. Dice la Biblia que Adán se escondía porque estaban desnudos. Y la Biblia dice que Dios lo llamó y le dijo, Adán, 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 ¿dónde tú estás? Hay gente que Dios en estos últimos tiempos, en el siglo XXI, nos está llamando. Y nosotros estamos escondidos. ¿Sabe por qué? Porque estamos desnudos. Varón, ¿cómo desnudo? Cuando tú estás fuera de la gracia de Dios. Cuando tú estás caminando de espalda a Dios. Cuando tú te encuentras en una maldición de pecado tras pecado, de mentira tras mentira. Está en cuero. No tiene poder, no tiene esencia, no tiene Espíritu Santo y fuego. Está desvalido, está débil, está en falta ante la presencia de Dios. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Pero te hablo de Adán porque en Adán Dios puso la esencia de la responsabilidad. Hay gente charlatana, o vemos gente charlatana, amado, que queremos responsabilizar a los demás, que están por nuestra falta y nuestro fracaso. Mentira, si tú fracasaste, si tú eres victorioso, si eres salvo, eres perdido, eres tú que lleva la responsabilidad. Y en el capítulo 2 vemos la historia de Adán. Hubo muerte, hubo envidia, Dios lo sacó de la mansión. Hay gente que en el capítulo 1 se mudaron en una mansión porque tenían dinero y tenían carros, pero hoy andan en un basurero. ¿Por qué? Porque entraron al capítulo 2 y no pudieron sostenerse sus deseos, sus vicios, sus adicciones. Su prostitución, su adulterio, todas las cosas que traen al hombre al capítulo 2 con problemas, con fracaso. En el capítulo 2 hemos sido perdidos, hemos sido quebrantados, hemos sido apresados. En el capítulo 2 hemos sido encarcelados por el diablo, el cual la Biblia dice que a su preso nunca le abrió la cárcel. Ahora esto me recuerda que si hubo una cárcel que se abrió en los Hechos, cuando Pablo y Silas cantaban, adoraban a Dios. Dice la palabra de Dios que la celda, las cadenas se rompieron.
En ese capítulo 2 del apóstol Pablo y Silas hubo victoria porque ellos en el capítulo 1 entendían el mandato que Dios le había dado. ¿Cuál es el mandato que Dios te ha entregado a ti? ¿Cuál es el mandato que Dios me entregó a mí que no le estamos cumpliendo? A veces miramos al hermano que está al lado y digo, pero Dios hace sesión de personas porque fulano se convirtió ahora y fulano tiene 3 años, yo tengo 20 y ya tiene carro, tiene esto. Esto no es cuestión de cosas humanas, amado, pues son añadiduras. Ahí le dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Y comenzamos a cuestionar lo que aquel tiene, etcétera, etcétera. A veces parece mentira, amado, pero a veces hasta nos enojamos internamente. Por eso la Biblia dice que al humilde Dios lo mira de cerca, mas al altivo Dios lo mira de lejos. Cuán bueno, Salmo 133, verso 1. Cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es parte de tu gozo. Cuando Dios bendice a un hermano, eso es parte de tu gozo. Cuando en el capítulo 1 tuviste un hermano en batalla, peleando, pero no quebrantó la fe en Cristo Jesús. Entra el capítulo 2 y hay una victoria. Pero quiero hablarte de una derrota en el capítulo 2, que ande entra lo esencial del capítulo 3, de tu vida y de mi vida. Y en el capítulo 2, Caín mata a Abel. Por envidia. No existía la envidia. En el capítulo 2 hay esparcición. Se esparce la gente. En el capítulo 2 se levantan los hombres que quieren hacer en cuanto a Nínive se trata, una torre. Y quieren, eso está en Génesis capítulo 11, verso 1. La torre de Babel. Se levantan y comienzan a crear torres y que quieren llegar a una cúspide para llegar a Dios. Ya quieren alcanzar a Dios como en estos tiempos que estamos viviendo. Porque hay gente que está en el capítulo 2. Los científicos están en el capítulo 2. Los ateos están en el capítulo 2. Los brujos están en el capítulo 2. Los hechiceros están en el capítulo 2. ¿Por qué? Porque no han mirado al soberano de su vida, que se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del globo terráqueo. No de una nación, no de un continente, no de un país. Del globo terráqueo. Es el Salvador del mundo. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y Cristo entró al capítulo 1 de su vida y nunca quebrantó. Varón, que Cristo era Dios. No, Cristo andó como hombre en la tierra y sufrió como hombre. Los clavos que le clavaron fue como hombre. Aquí en su costado la lanza, que la Biblia dice que cuando enterran la lanza, dice que botó sangre. Así como tú te cortas y botas sangre en tu vida, así Cristo sangró. Así sintió dolor. Pero Cristo fue fiel. La Biblia dice que cuando él entraba a orar, dice que sus sudor eran como gotas de sangre. Era fuerte, era el camino duro. Las espinas que le clavaban a Cristo Jesús en el cráneo, en su masa fesálica del cráneo, que le llegó, era una espina más larga que tu dedo, que le rompió los vasos capilares del cerebro. Es necesario que en el capítulo tú entiendas que fuiste derrotado. La Biblia dice derribado pero no destruido, perseguido pero no desamparado. Ese es el capítulo 2 cuando te sientes derribado. Ese es el capítulo 2 cuando te sientes destruido. Ese es el capítulo cuando sientes que Dios no está a tu lado. La Biblia dice un poquito me veréis y otro poquito y no me veréis. Es cuando tú estás en el capítulo 2 que sientes que todo lo has perdido. Pero es bueno entrar al capítulo 2. Porque si no entramos al capítulo 2, nunca llegaremos al 3. ¿Es bueno o no necesario? Es necesario entrar al capítulo 2. Repito, es necesario entrar al capítulo 2. Porque si no entra al 2, nunca llegará al 3. Porque es el trampolín para llegar al 3. Es lo que te avanza, lo que te empuja. Trampolín. Entonces yo voy a abreviar este mensaje, porque este mensaje, antes que te corte a ti, antes que te marque a ti, antes que te corrija a ti, hace tiempo que a mí me cortó, a mí me sanó. Alabado sea Dios para siempre. Es necesario que tú entiendas que la Biblia dice, Hebreos 4 verso 12, es pues la palabra de Dios, toda espada de doble filo.
O sea que lo que yo hablo hacia allá hace tiempo que me cortó a mí. Aquí no hay cara linda, ¿no? Que el predicador Dios lo usa. No. No. Esto es un boomerang, esto es un boomerang. La palabra de Dios como un boomerang. ¿Sabe usted qué es un boomerang? Un boomerang es algo que usted lo lanza y va y viene. Pero hay que saber esperar el boomerang. Hay gente que no sabe esperar el boomerang. Hay gente que pueden tirar el boomerang de la bendición. Hay gente que tira el boomerang del gozo. Hay gente que tira el boomerang de la prosperidad. Pero hay gente que cuando el boomerang llega para acá con el problema quieren devolverlo. En el capítulo 2, ese es el problema. Y cuando Cristo entró al capítulo 3, es cuando Cristo viene a servirte a ti públicamente. Cuando tú del 2 eres un fracasado, pero en el 3, ya con tu fracaso que entra ya, es cuando Cristo viene a justificarte tus esfuerzos. La Biblia relata que Él es que te va a santificar. Que Él es que te va a justificar. En el capítulo 3 es cuando entra el rescate de tu vida y de mi vida. En el capítulo 3 cuando entra una mano amiga que se llama la mano poderosa de Dios. Yo quiero que tú cojas un hermano y te recuestes, que tú lo pongas de espalda, usted que esté escuchando, está viendo este mensaje. Y usted lo ponga de espalda y se recueste del hermano, se recueste de él. Y que el hermano se quite de repente. ¿Qué va a pasar? Tú te vas a caer como una torre. Te va a caer. Porque cuando te recuestas del ser humano, del hombre, que es carne y hueso como tú, te caes. En el capítulo 3 entra la resurrección de Cristo, que es la resurrección tuya y mía. En el capítulo 3 entra el avivamiento de un hombre derrotado por el diablo en el capítulo 2. Y Cristo viene a darte vida, porque la Biblia dice que Él tomó el decreto. La carta que estaba firmada de muerte en tu vida en el capítulo 2 viene Cristo y se levanta en el capítulo 3. Padre, yo voy a morir por ellos. Viene Cristo a sufrir por ti, por mí. Oh, gloria a Dios para siempre. Por eso hay que entender, amado, que aquí no hay fuerte, que aquí no hay más valiente que otro, que aquí no hay más altivo que otro. Es Cristo, es Cristo, Cristo. Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús. No Jesús el mi vecino, el drogadita. No Jesús el que anda buscando mujeres en la calle. No Jesús que todavía está parado en el capítulo 1 al capítulo 2. No ese Jesús, te estoy hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando Cristo se levanta, en el capítulo 28 de Mateo, cuando entra la crucifixión y el levantamiento de Cristo de entre los muertos, es cuando tú recibes vida, salvación, vida eterna, en el capítulo 3 de tu vida. Cristo quiere que vaya saliendo al capítulo 3. Y ya estamos aproximadamente en el calendario judío. Estamos en un cumplimiento de 7 milenios casi. Pero el calendario de nosotros está parado todavía en el 2. Está en el 2 todavía. Porque en el milenio de Cristo, o sea, con esto lo estoy diciendo para que no me vayan a interpretar, que cuando se cumple el milenio, los siete años que Cristo viene, no. Te estoy hablando de cómo está detenido. Cuando tú te miras, porque hay gente que vive bajo el día a día. Y la Biblia dice que un día tiene 12 horas. Y hay gente que viven y hacen fecha hasta el día a día. Pero hay que vivir mirando al soberano. La Biblia dice que nos depositemos, todas nuestras ansiedades. Y si te vengo a describir qué es ansiedades, no terminamos porque tú lo sabes y yo lo sé también. Nuestras ansiedades en la mano poderosa de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Hay muchos que dicen que Dios les exaltó y están caídos. Y su integridad con ellos mismos están parados en el capítulo 2. Quiero decirte que cuando entre al capítulo 3 y entienda que Cristo Jesús, y entendamos que Cristo Jesús es que restaura, que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es que salva, en el capítulo 3 donde Dios restauró las naciones, donde Dios exhibió a los hombres después de Adán, donde hoy en día tú puedes entrar a ciertos países, fue una desobediencia que entró en un hombre.
se dispersaron las personas en el capítulo 11 de Génesis. Dios los dispersó, dice la Biblia. Dice la Biblia que Dios confundió sus lenguas. Y si tú estabas confundido en el capítulo 2, en el 3 se va la confusión. En el 3 hay salvación. En el 3 hay predicación de salvación a las almas. En el 3 hay vida eterna, hay poder de Dios, Espíritu Santo y fuego. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Entremos al capítulo 3, porque allí en la puerta está Cristo Jesús, el Hijo de Dios, esperándonos. El tema del mensaje es el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de tu vida. Que Dios te bendiga. A Dios sea toda la gloria. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande